Muy buenas noches y bienvenidos a la sección Nuestros Artistas. Hoy nos visita un escritor muy especial. Él ha publicado novelas, cuentos, también ha incursionado en todo lo que tiene que ver con la crítica literaria y los talleres de escritura. Está con nosotros Pablo Lorenzo. Pablo, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué estás haciendo? Contame, me contabas de una novela, de las plazas. Actualmente estoy escribiendo una novela que tiene que ver con un personaje muy joven, digamos, un joven de 18, 20 años, que va coleccionando plazas. Y en la primera plaza que se sienta y el que el que le indica o le muestra que está haciendo eso, porque él no es consciente de lo que estaba haciendo, sino hasta el momento en que se lo enuncia, es un linchera que se sienta al lado de él y que él rompe la barrera del desagrado y del olor espantoso, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones, rompe toda esa cuestión social que para él es como una barrera, y lo empieza a escuchar y ahí empieza a entender un montón de cosas que tienen que ver con él mismo. Hay un juego ahí donde él se plantea si el personaje es él mismo en el futuro, si es una cuestión entre la realidad y la ficción bastante compleja. Es una novela que hacía tiempo que quería escribir y que tiene que ver con esto de recapacitar sobre las cosas, sobre las vivencias que uno ha tenido anteriormente. Vos me decías que a los 14 años hiciste como un clic, es decir, si bien habías escrito algo tipo 8 o 9 años, a los 14 empezaste a percibir a la literatura como práctica. Contame un poco eso. En los 14 años fue algo muy... dedicarme a la literatura y todo lo que tiene que ver con la literatura tiene que ver como una tabla de salvación, ¿no? Creo que a los 14 años mi papá estuvo en España, exiliado por la dictadura militar, y yo me fui a vivir con él, y justo a los 14 me agarró en España y como que extrañaba mucho Argentina, y lo único que tenía para agarrarme eran los libros. Entonces, bueno, esa cuestión, esa pulsión por los libros, una biblioteca muy grande, también estaba alimentada, ¿no? Estaba alimentada por una necesidad de ver historias y de sentir, porque de alguna manera la literatura es un escape, y a los 14, a esa edad, uno empieza a buscar, por lo menos a mí me sucedió, uno empieza a buscar de qué forma escaparse, o de qué forma soportar una realidad que por ahí es un poco fuerte. Entonces, los libros empezaron a ser parte de como una obsesión. Entonces ahí inclusive leía debajo de los libros de texto. En el colegio tenía otros libros que eran novelas. Leía mucha ciencia ficción por esto del escape, digamos. Pero a partir de ahí creo que cambió, digamos, toda mi visión del mundo, y todas estas cuestiones de todo esto del libro, de la novela que te decía, de todos los mundos posibles, tiene que ver con este juego de que la literatura, y que en la literatura todos los mundos son posibles. Vos me decías que es la biblioteca de tu padre. Claro, la biblioteca de mi padre. Me acuerdo de Borges, algunos escritos en los que habla él de la importancia que tuvo en su vida la biblioteca de su padre. Creo que para esa edad leí La náusea, leí Camus. Creo que no es muy... La náusea de Sartre, leí La peste de Camus. Hay libros que El extranjero, hay libros o Henry Miller. A mí Miller me modificó mucho la visión de la vida. No digo de que hay libros que no se puedan leer o sí se puedan leer, pero sí a los 14 años, cuando uno tiene la mente que es todo nuevo, la ficción puede llegar a producir el equívoco de creer que eso es algo real. Entonces ese escape se vuelve peligroso, creo que inclusive para la gente grande, que toma de los libros, de las novelas, cuestiones, toma definiciones. Yo he visto a personas muy inteligentes, muy capaces de tomar definiciones de los libros sin saber que la están tomando. Bueno, mi padre también es escritor, y hace poco le publiqué una novela que estaba perdida, que se llama Emma Burgos, que habla un poco esto
de la visión del exilio y todo esto. No, había quedado sin publicar porque se traspapeló y porque, bueno, por problemas familiares no querían que saliera, porque es muy fuerte la novela, porque tiene muchas cuestiones eróticas. Pero bueno, yo la publiqué igual, hice una tirada corta y la publiqué igual, y porque creía que era él lo que él quería, antes de morirse, lo que él quería era publicar esa novela. Creo que uno en algún punto, a medida que va avanzando en la vida, va reconciliándose con la vida, con los escritos, con las personas, y va amoldándose y las cosas dejan de ser tan tremendas. Y los escritos dejan de tener ese peso que tenían en otra oportunidad. Es lamentable por un lado porque pierde todo mucho la magia, y es bueno por otro lado porque se gana en sabiduría. Bien. Vos me decías que no te considerás un escritor de ficción, y por lo que veo, por los autores que me mencionaste, son autores que plantean un mundo caótico, difícil, ¿no? ¿Cómo te considerarías? ¿Qué tipo de escritor entonces? Yo creo que empecé con el humor. Creo que los dos primeros, el libro de cuentos y el libro de el policial, la novela policial, Un hueso de plástico duro, eran humorísticos. Pero creo que en el fondo todo eso es una máscara. Creo que cada vez estoy volviéndome más a lo que tenía que ver con Miller o que tenía que ver con el existencialismo. Creo que voy por ese camino. Uno no tiene una ruta fija, sino que, bueno, a medida que se va teniendo más cómodo. Si tengo que definirme como qué tipo de escritor soy, creo que cada vez soy más novelista, y el novelista se maneja con la ficción, un novelista ficcional, eso sí. Eso sería. Y con respecto a la crítica literaria, ¿no? Y teniendo en cuenta bueno, lo subjetivo de toda forma de arte, la gran cantidad de obras y estilos y corrientes de crítica, ¿cómo abordás vos la crítica literaria? Yo creo que hay dos formas de abordarla. Una forma destructiva, que es hacer pedazo el texto, y que no contribuye para nada, y otra es sacarlo el lado positivo de que tiene el texto. Todos los textos tienen algo positivo. Yo rescato esa parte positiva que tiene el texto, y sí hago una crítica sobre la estructura, pero una crítica con nivel. No creo que la crítica necesariamente tenga que ser palo, sino que marcar el error no tiene que implicar tampoco ser muy duro, porque, por ejemplo, yo estuve mucho tiempo haciendo talleres, y en los talleres sabía que había pibes de 14, 18 años, y no le podés decir, digamos, tirar abajo un poema o algo así, porque está en etapa de crecimiento, y en etapa de crecimiento literario. Entonces, bueno, rescatarle eso y decirle probá con otras estructuras. O sea, es cómo se plantea la crítica. Creo que la crítica se debe plantear desde el punto de vista de rescatar lo positivo, y la parte que uno considera que hay que mejorarla, hacerlo de lo más suave posible, para que el otro pueda llegar a construir sobre eso. Y bueno, a partir de eso es cómo se recibe la crítica, depende del ego de cada escritor, ¿no? Y de la necedad también de cada uno, ¿no? Porque los niveles de recepción al error por ahí no son siempre los mismos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿sí? Te agradecemos mucho la visita, ¿sí? Seguimos con El Espejo.